Bien, pues estamos con Michele Catanzaro. Eres colaborador del periódico. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces habitualmente. Yo, digamos, la mayoría del tiempo lo que hago es periodismo de ciencia, es decir, escribo sobre temas de ciencia, de formación soy físico, tengo un doctorado en física, y me fui al periodismo, digamos, por una vía insólita, digamos, porque, bueno, ya desde la carrera empecé a escribir, a colaborar, en ese momento hacía sobre todo divulgación, digamos, científica, pero luego con el tiempo me fui alejando, digamos, de esta visión original y me convertí un poco en un periodista, como decir, más normal, digamos, más, o que lo que debería ser un periodista más normal, digamos. Y entonces sigue siendo el centro de mi interés en la ciencia, entonces hago un tema, más o menos un tema cada 2 semanas de actualidad científica. Hago también temas más en profundidad para el Más Periódico, para el Cuaderno del Domingo del Periódico, hago temas de sección vinculados, por ejemplo, con política científica, y sin embargo, digamos, una parte cada vez más importante de mi trabajo desde hace unos años son temas de periodismo de investigación, en los cuales a menudo hay componentes técnico-científicos, pero no necesariamente. También puede haber elementos judiciales y cosas por el estilo. Entonces, digamos que un poco mi historia es una historia de como una toma de distancia de alguna manera, es decir, empecé siendo de alguna manera una fuente, porque hacía de científico, y a poco me convertí en un periodista, digamos, que es lo que hago ahora. ¿Se valora más el periodismo afuera? No sé si se valora más, pero digamos que las condiciones materiales en que se lleva a cabo en mi experiencia son muy distintas, es decir, la cuantía de los honorarios y también un poco la formalidad de la relación, el hecho de que queda muy claro en lo estipulado, por ejemplo, lo que vas a cobrar, y también un poco las prácticas, es decir, la insistencia en el doble control, el papel del editor como alguien que realmente interviene en tu pieza, cuestiona, pregunta, etc. Estas sí que son unas diferencias importantes. Vamos al periodismo de investigación. Sí. ¿Te gusta? Sí, bueno, para mí, digamos, en este momento el periodismo de investigación es un poco el corazón de mi trabajo. Eso no quiere decir que todo lo que hago es periodismo de investigación, porque afortunadamente de eso no viviría, pero sí que está arriba de mis prioridades. Es decir, intento organizar mi vida y mi trabajo profesional, y la profesional y mi trabajo, como alrededor de este objetivo. O sea, si implica, digamos, a lo mejor publicar un poco menos, pero intentar que lo que publico sea más de calidad, o una parte al menos de lo que publico sean temas propios, muy investigados, que tengan un componente, digamos, de controvertido, etc. E implica también que me estoy moviendo, digamos, para encontrar incluso recursos para eso. Entonces ahora, por ejemplo, un filón que he encontrado ha sido todo un conjunto de entidades, fundaciones, etcétera, que ofrecen subvenciones, apoyos, ayudas para llevar a cabo temas de periodismo de investigación. No es marketing, es decir, ellos no te dicen te doy un dinero y tú escribes sobre este otro tema. Normalmente tienen una agenda muy general, que puede ser, por ejemplo, tienes que escribir sobre un tema de interés europeo, o tienes que escribir sobre un tema de medio ambiente, etc. Y lo que te dan tampoco es mucho dinero, pero es suficiente, digamos, para que tú puedas tener ese tiempo y esos recursos como para viajar, etc., para hacer un tema en profundidad, como desafortunadamente cada vez menos se puede hacer dentro de la redacción. El consumo de noticias es tan elevado, es decir, es noticia cada minuto, aquí en el periódico, en el online. ¿Cómo da tiempo a investigar cuando apenas tienes una hora para lanzar una pieza? Claro, es decir, esto un poco yo creo que depende también primero de las vivencias de cada periodista, es decir, hoy hay periodistas que hacen cosas muy distintas, hay los periodistas que están mucho en los temas, por ejemplo, de online, que tienen que estar muy encima de las noticias. Yo me coloco en otra, digamos, parte del espectro, es decir, al ser un colaborador, al no estar en el día a día de una redacción,
me puedo organizar mi vida de tal manera que cuando yo hago un tema, por ejemplo, cuando hago un tema de sección en el periódico, casi siempre, diría que casi siempre es un tema propio, un tema que yo he llevado al diario, digamos. Y esto es el resultado de todo un trabajo previo, de contactos, etcétera, del cual si quieres hablamos, porque yo creo que sí. cómo es quizá la cosa más interesante, digamos, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que no siempre se puede hacer, no todo el mundo lo puede hacer. Mi estrategia, un poco te la he comentado, es decir, es más bien, ¿cómo decir?, utilizar los resortes, digamos, dada la situación bastante crítica del mundo del periodismo, utilizar los resortes que encuentro para dedicar al menos una parte de mi tiempo al periodismo de investigación. Una cosa muy importante es que pensar que esto sea una actividad que, digamos, se pueda solo vivir del periodismo de investigación, quizá es un objetivo de largo plazo. Ahora siempre hay que combinar, al menos en mi caso, con trabajos que no son trabajos, digamos, de puro machaque de nota de prensa. Siempre intento hacer temas originales y trabajados y contrastados, etcétera, etcétera, pero que sí que son más micro, digamos, así. Mientras para los temas de periodismo de investigación muy a menudo son una carrera de fondo de largo plazo. Hay una cuestión importante que es lo que hacen digamos, las decisiones que se toman en las direcciones de los diarios, porque hay medios, no sé, por ejemplo, me ocurre el Guardian u otros que tienen equipos dedicados al periodismo de investigación. Es decir, si tú quieres calidad, digamos, no, eso que se dice que lo bueno y lo bonito y lo barato no suelen ir juntos, digamos. Es decir, si quieres calidad, no puedes pensar de hacerlo con redacciones reducidas al hueso, a lo mínimo, digamos. Y esto, tras toda la crisis y los EREs que ha habido, etcétera, etcétera, empieza a ser la regla. Es decir, si tú quieres que tus periodistas estén en Twitter, estén en los temas de la web, estén en todo, digamos, evidentemente lo primero que caerá serán las cosas que necesitan un trabajo de fondo, tiempo, etc. Entonces, claro, depende también de si las direcciones, los jefes de sección están dispuestos, digamos, a invertir tiempo y dinero y recursos humanos, digamos, en tener al menos una parte de su producción en este sentido. Y hay medios que lo hacen. Como decía antes, el Guardian tiene su equipo de investigación, Nature, Science, etcétera, etcétera, tienen montado el trabajo de tal manera que si tú les planteas un tema que requiere tiempo, te van a compensar proporcionalmente. El New Yorker, básicamente cada pieza que publica es una especie de protolibro. Es decir, se toma un autor, se le hace un contrato y este autor tiene todo un programa de tiempo de meses, digamos, de investigación de este trabajo en gran profundidad, y así tienes esos artículos que son unos ensayos, digamos, de profundidad extrema. No digo que todo el mundo tiene que hacer esto, pero hay en contra de este lado. ¿Dónde está el punto de vamos a lanzar una noticia? ¿En una hora? ¿O en un día? Al punto de aquí hay algo detrás. ¿Eso es intuición? ¿Eso qué es? Es una pregunta difícil, digamos, para responder en abstracto. Te voy a decir, digamos, lo que en la base de mi experiencia de periodismo de investigación. Yo diría que un componente fundamental, digamos, es que sea un tema propio, digamos, ¿ok? Es decir, que tú, como periodista, puedas aportar algo que es desconocido, digamos. Entonces, o bien que el tema en sí sea un tema que esté fuera de la agenda de los medios, un tema que nadie conozca, o que se conozca, digamos, en círculos restringidos, y tú, por alguna razón, has tenido acceso y te das cuenta de que eso es algo que merece un interés, digamos, más grande, o en algunos casos que a lo mejor es un tema del cual sí que se ha hablado, pero de pronto tú te enteras que tiene una cara B, que tiene unos hechos, unos datos, unos números, unas evidencias, unas historias, digamos, que nunca han quedado escondidas. ¿Okay? Entonces yo diría, el elemento principal es este elemento de originalidad, digamos, ¿okay? Que no venga de digamos que desde mi punto de vista hay como un aparato de propaganda muy potente en nuestro
nuestros días, es decir, las instituciones, las empresas, los partidos, las editoriales, etcétera, etcétera, de hecho son ellos los que establecen el 90% de lo que se publica, sencillamente inundando, digamos, el sistema de información con notas de prensa, materiales, etcétera, etcétera. Y aprovechando un poco la debilidad del sistema, los medios se impregnan de este contenido que viene de, digamos, de la comunicación institucional. Entonces, el primer elemento para mí es esto, que sea algo que esté fuera de esta agenda, que sea algo que venga planteado, digamos, por el interés periodístico general. Y hay unos ingredientes, digamos, que son fundamentales en el periodismo de investigación, que son, en primer lugar, que el tema tenga un componente controvertido, es decir, puede haber temas de periodismo de investigación que no plantean conflicto, que sencillamente son curiosos, son interesantes, son hacer reflexionar, etc. Pero normalmente lo que suele tener más interés es lo que plantea un conflicto, que plantea de alguna manera un debate, ¿no? O sí, una controversia. Y luego, otro elemento fundamental son las historias. Esto es importantísimo. Entonces, bajando un poco a tierra, por ejemplo, te hablo de mi último trabajo en temas de periodismo de investigación. Es un trabajo sobre el uso y el mal uso de la voz en los tribunales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir interceptaciones telefónicas, identificaciones de personas, transcripciones de grabaciones, todos estos juicios que se están haciendo de corrupción se usan sistemáticamente. Entonces, por otra historia de periodismo de investigación que hice, el caso Oscar Sánchez, me enteré, digamos, un pequeño ingrediente de esa historia es que hubo un error grave en una identificación, en un reconocimiento de voz, y me enteré mirando, bueno, sencillamente consultando fuentes por este asunto en particular, que ahí había una gran preocupación en la comunidad de expertos sobre cuántos charlatanes estaban actuando en los tribunales. Entonces, vi que había publicaciones científicas muy alarmadas. Empecé a encontrar aquí y allá algún que otro caso, y entonces a raíz de eso pedí una ayuda, digamos, al Journalism Fund, una de estas fundaciones. Me conecté con 3 periodistas más en Italia, en Francia y Alemania, y decidimos que íbamos a dedicar un tiempo a buscar más casos, a hablar con expertos. Hemos hablado con más de 30 expertos, peritos, abogados, víctimas, etc. Y al final de la historia hemos encontrado más de una veintena de casos bastante controvertidos en todo el mundo de uso, o bien de errores judiciales, o bien de uso polémico, digamos, de estas evidencias de voz, de esta fonética forense en los tribunales. Hemos encontrado que el sector está totalmente desregulado, lo que deja completamente abierta la puerta a que DJs, gente con tiendas de CDs, etcétera, etcétera, estén actuando como peritos, y te hablo de ejemplos reales, o músicos, gente así. Y hemos encontrado que incluso dentro de la comunidad de expertos hay una guerra que está en marcha, digamos, que es entre los ingenieros y los lingüistas. Es una guerra callada, digamos, es decir, nadie te lo va a reconocer así, menos públicamente. Pero dentro, para resumir, digamos, en este ingrediente hay las 3 cosas que te decía antes. Es decir, es un tema que no viene dictado de ninguna campaña mediática de alguna institución, etcétera, etcétera. Es un tema que he encontrado yo, me ha parecido interesante, es relevante, yo creo, de cara al público por el uso que se está haciendo. Hay centenares de casos en cada país. Hay todo un conjunto de historias. De hecho, tenemos historias para no dormir realmente, es decir, gente que ha sido condenada por peritos que decían que su frecuencia fundamental era 3 veces la más alta de la nota más alta nunca cantada por María Callas, para decir, cosas absurdas, o peritos que han comparado un mensaje de voz con un vídeo de YouTube donde el sospechoso está actuando, haciendo una actuación, sí. Es decir, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, peritajes intercambiados entre juicios. Tenemos historias bastante potentes y tenemos una base de datos de estas historias. Y el tercer ingrediente es la controversia, es decir, evidentemente aquí no solo hay una controversia en el sentido del hecho que hay charlatanes que están actuando, entonces, y de que hay una gran desreglamentación, entonces que aquí hay un tema político, pero incluso dentro de la comunidad experta hay un conflicto, hay una controversia. Entonces tenemos
originalidad del tema propio, historias y controversias, digamos. Óscar Sánchez se le condena y hay que hacer saltar la chispa. Es decir, una persona teóricamente, un lavacoches de Montgat, se le acusa, lo extraditan a Italia y va a la cárcel. Yo creo que en el caso de Óscar Sánchez tenemos otro ejemplo de cómo el periodismo estándar, digamos, llega hasta un punto y el periodismo de investigación te permite empezar una historia completamente distinta. En el caso de Óscar, lo que ocurrió fue que una persona que estaba haciendo una beca en el diario, Angela Biesot, muy brillante, se presentó con una fotocopia de una carta de este señor llamado Óscar Sánchez, escrita desde la prisión en Italia, en que decía: soy inocente. Entonces, de esto hay mucho. Vale, todo el mundo es inocente, ¿no? En la cárcel. Pero, exacto, ella venía con una información adicional, porque esta carta le había llegado a través de conocidos en el pueblo de Montgat, y venía con la información adicional que allí en el pueblo había muchas personas que no se podían creer de ninguna manera que esta persona, que era notoria por ser una persona muy ingenua, muy humilde, etcétera, pudiera ser de que se le acusaba, es decir, de ser un gran narcotraficante. Entonces aquí ya había un punto de interés. No es el enésimo que dice soy inocente, es uno que dice soy inocente y que todo el mundo se lo cree. Al final de la historia descubrimos que había un error y de hecho éramos un equipo de tres, yo, Angela Biesot y Antonio Baquero, y al principio yo era el más escéptico, era el que pensaba que este tío mentía, o que a lo mejor algo había hecho, digamos. Y entonces, aquí hacemos el trabajo de ir al pueblo, investigar, etcétera, que ya es mucho trabajo respecto a lo que se suele hacer. Vale, ahí vamos a hacer un inciso. Vale, llega a través de Angela, os lo comenta, vale, vamos a iniciar y vais, lo primero que hacéis es ir a Montgat. ¿Vais al pueblo? Diría que sí. ¿Y habláis con la gente? Yo creo que empezamos a actuar en paralelo en dos líneas, y también por eso yo estoy implicado. Por un lado, aquí, entonces ir a Montgat y hablar con sus conocidos, fuimos ahí con el tren y fuimos sistemáticamente, bueno, habíamos tomado citas con conocidos y a ver dónde vivía, quién era, etc. Y luego en paralelo, por esto se me contactó a mí porque soy italiano, buscar fuentes en Italia. Entonces yo me puse a buscar el abogado, los investigadores, etc. Diría que las dos cosas fueron en paralelo, pero temporalmente lo primero fue sí, hablar con la gente. Las personas, cuando tú dices, oye, mira, quiero hablar contigo de este tema, ¿encontráis un obstáculo? Es decir, yo tengo en mente un programa hiper mega conocido de A3 Media, concretamente, que se llama Equipo de Investigación, donde se investiga y obviamente pues un periodista con una cámara, un equipo, van a tomar declaraciones, se pueden encontrar con un portazo. En este caso no ibais con cámara, simplemente ibais a recoger fuentes. ¿Os encontráis un rechazo por parte de alguien que quiera hablar, de que no quieran hablar con vosotros como periodistas? Digamos que hay de todo. En este caso no mucho, por ejemplo en Montgat no, porque al contrario la gente tenía ganas de explicarte historias y de decir cuán indignada estaba, pero por ejemplo con el abogado hubo todo un trabajo previo con el abogado de Óscar, de acercarnos, de conocernos, y entonces él decidió compartir información, cuando un poco se hizo la idea de quién éramos y a qué íbamos, con otras fuentes. Por ejemplo, hubo fuentes que no quisieron de ninguna manera hablar con nosotros, desde los jueces italianos, es decir, los fiscales, y sí, pero la jueza, digamos, que juzgó el caso nunca contestó, nunca dio la cara ni nada, a incluso autoridades europeas. Es decir, más tarde, cuando nos dimos cuenta que aquí había un tema vinculado con el mandado de arresto europeo, buscamos hablar con la comisaria de justicia de entonces, Vivian Redding. Esto ya era en la fase en que estaba haciendo el documental, no en la fase de la investigación del diario, pero le pedimos una entrevista y tuvimos una reacción realmente, fue un poco chocante por mí, porque pudimos hablar con su responsable de prensa, que nos trató mal, es decir, realmente fue rebotarnos de una manera muy vulgar, muy agresiva, digamos así.
las fuentes. ¿De dónde las sacáis? Porque, a ver, el caso de Óscar, por ejemplo, la fuente ya hemos dicho que es a través de una carta de unos conocidos, casual, entre comillas, que acaba en una redacción, y en una redacción se toma una decisión de tirar hacia adelante e investigar o no. En este caso vosotros tiráis hacia adelante, pero claro, en Mongate teóricamente es fácil, pero abogados, me imagino que, no sé si habrá políticos por en medio, fiscales, como tú comentabas. ¿Cómo accedes a esta gente? Bueno, esto que me pregunta de particular yo no lo veo como lo más difícil. Es decir, cuando tú identificas quiénes son las piezas clave, es un trabajo de picar piedra, digamos, de utilizar tus redes. A lo mejor no tienes acceso directo, por ejemplo, a un fiscal, pero tienes acceso, qué sé yo, a un corresponsal en este país, que te puede facilitar el contacto con la prensa de la fiscalía, que te pueden poner en contacto con el fiscal. Es decir, hay fuentes que son muy difíciles de alcanzar, digamos, pero sobre todo si vienes de un medio que tiene cierto nombre, etcétera, se te abren más fácilmente las puertas. Para mí las fuentes, digamos, el tema más relevante por lo que se refiere a las fuentes es el inicio, digamos, es decir, cuando a Ángela alguien le lleva la carta, le trae la carta. Es decir, son las fuentes, como debo decir, las iniciales, las primarias, las que realmente te dan el input de la historia. Y eso, mi experiencia es que es muy importante, evidentemente, todo lo que es la información digital, está en Internet, Twitter, por ejemplo, es una buena serie de fuentes, los blogs, los comentarios, etcétera, pero realmente en la mayoría de las veces las historias más grandes te vienen por contactos personales, que a lo mejor están mediados por correo electrónico, por Twitter, etcétera, pero es en la relación social que te llega la información. Es decir, suele ser el hermano de un amigo, o un ex compañero de trabajo, o alguien que conoces por alguna razón, o alguien que te lo encuentras en una ocasión social y que te explica algo. Es decir, es este contacto social, las fuentes más humanas y directas, digamos, para mí, que son las que suelen traerte las noticias más importantes. Toda una parte oculta del trabajo de periodista de investigación es esto, es cultivar estas fuentes. Es decir, en primer lugar, trabajar durante muchos años, hacer de periodista normal durante muchos años para construirte una red social, una red de fuentes, y luego estar siempre muy abierto y atento. De hecho, es un equilibrio delicado, porque por un lado es muy importante que tú tengas esta red social, pero por el otro lado no tienes que inmergirte demasiado en estas relaciones o comprometerte demasiado en estas relaciones hasta el punto en que dejes de hacer el periodista, digamos, en que tengas intereses compartidos con las fuentes. Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Una línea muy fina, donde se puede convertir en un chantaje, entre comillas. Sí. Bueno, de hecho, hay periodistas que han acabado un poco en esta trampa, es decir, que sus mejores historias vienen de exclusivas que le dan ciertas fuentes, que pero se las cobran después, no en dinero. En favores. En favores, es decir, que luego, bueno, cuando te doy, a lo mejor cuando te vendo una moto, tú me compras la moto, cuando me equivoco, tú me tapas. No. ¿Hablaríamos de temas políticos, de corrupción política? Por ejemplo. No necesariamente de corrupción, eso es como un caso más extremo, pero, no sé, por ejemplo, en el ámbito, hablemos siempre del ámbito científico, es como un ámbito particular, pero sirve de ejemplo. Si todas tus buenas noticias vienen porque el director de tal instituto te llama, te la da solo a ti, te la da antes de todo el mundo, y tenéis buen rollo, cuando ese instituto haga algo equivocado, o haga algo mal, o a lo mejor haga algo mediocre pero quiera darle impacto, ¿tú qué harás? Le dirás que no, y que entonces deje de llamarte a ti, llame al de al lado, digamos. Entonces, claro, tú tienes que tener esta fluidez de comunicación para que cuando haya tema te lo comentan, o para que se te abran puertas, o para que tú puedas entrar, mirar, etcétera, pero tampoco tienes que ser polémico.
Volvamos al caso de Óscar. ¿Cuánto tiempo duró la investigación? Puedo solo añadir una cosa, Sí, porque tanto. quería comentarte eso que decía antes, es decir, el límite donde llega el periodismo más estándar y hacia dónde va el periodismo de investigación. Entonces, cuando nosotros investigamos, escribimos el misterio de Óscar, etcétera, etcétera, poco después le condenan. Entonces, en condiciones normales, esto habría sido el final de la historia. Es decir, en la gran mayoría de los casos, cuando se emite la condena, tú asumes que el juez se lo ha mirado muy bien. Y paráis la investigación. Y se para, teóricamente. Bueno, normalmente eso es la última palabra. De hecho, se deja de decir presuntamente culpable cuando uno es culpable. Es decir, que eso es un hecho, ¿ok? Ajá. En nuestro caso, decidimos, nos fuimos a tomar un café en el bar del lado del diario y decidimos, bueno, a nosotros esta cosa aún no nos queda clara y vamos a investigar más. Y fue esa decisión, poco después del inicio de la historia, que creó todo el trabajo sucesivo. Y fue la decisión de decir, incluso contra lo que estableció la justicia italiana, nosotros vamos a abrir esta caja tomándonos riesgos, porque evidentemente si un fiscal ha pedido la condena, si un juez le ha condenado, se supone que se lo habrán mirado muy bien. Y tú vas a ir en contra del sistema. Y tú vas a ir, claro, y sobre todo, bueno, ponte tú a desmontar toda una construcción judicial. Luego nos dimos cuenta que tampoco era una gran construcción, digamos. Vale. Pero, bueno, es un riesgo que tomas. Decidís tirar, pese a todo. Habláis con Óscar, os trasladáis a Italia. Óscar os confirma, efectivamente, vuelve a decir que es inocente, que ha habido un error, y destapáis la caja de Pandora. ¿Cuánto tiempo os lleva? Toda la investigación diría que duró un año aproximadamente. Ahora debería mirarme, digamos, la agenda y todo, pero diría que fue un año. Un año constante, sí, de estudio, de horas. Fue compaginando con otras cosas, es decir, no fue dedicación total, pero fue una dedicación bastante especial. Hubo una cosa curiosa, es decir, poco antes de que llegara esta carta, yo me había dicho a mí mismo que a una costa de cobrar menos, básicamente, y de ponerme un poco en una situación un poco más precaria, iba a hacer menos temas, pero más currados. Y más trabajados. Y de casualidad llegó esta historia. Entonces me encontró en una predisposición muy buena, porque yo me dije, bueno, vale, a lo mejor esta tarde por semana, o esos 2 días, o así, voy a invertirlos en buscar. Esto a lo mejor no acaba en un artículo, entonces no voy a cobrar nada de esto, pero bueno, lo asumo que es parte de mi trabajo. Entonces no fue una dedicación evidentemente a tiempo total, pero sí fue trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Una vez acaba el proceso de investigación, supongo que a nivel judicial tiene que haber algo para que él salga absuelto, se reconozca un error brutal. Sí, nosotros nunca dejamos de buscar temas, noticias, hechos, de errores, hasta el final, errores, así. Y incluso hubo un momento en que realmente habíamos agotado todos los resortes que teníamos y nos planteamos cómo mantenemos viva esta historia. Entonces, tampoco se trata de inventarte noticias, digamos, o de crearlas desde cero, pero de tener una atención especial y de pensar, ¿no? A lo mejor el tema, las historias ya no era hemos encontrado esta otra cosa, sino la historia era el pueblo de Bongazzi se moviliza para pedir su inocencia y tal. Pero sí que hubo, como dices, un momento en que, claro, nosotros las evidencias las habíamos encontrado, entonces la pelota estaba en el tejado de la justicia italiana, incluso la policía española había encontrado más cosas así, y tardaron muchos meses en, ¿cómo decir?, echar para atrás, en admitir el error. Nosotros nos comunicamos con carta con Óscar durante todo este año. No nos dieron el permiso de entrevistarlo en la cárcel en Italia, porque la ley italiana es tal que hasta la condena definitiva no dan este permiso en general. Y lo vimos la primera vez en el juicio, el último, que al final le absolvieron, que cuando lo llevaron a la sala del tribunal. En las ocasiones anteriores no lo habían llevado, entonces no conseguimos verlo. Y eso ya fue una emoción muy grande, porque claro, le ponías
carne y hueso a un personaje sobre el cual habías escrito durante un año. Y nada, luego le absolvieron, nos esperamos, digamos, a la salida de la cárcel y fue allí verle. Esto fue evidentemente muy emocionante, por razones humanas, evidentemente, porque bueno, sabíamos todo por lo cual había pasado y es un ser humano, también por razones profesionales, porque en esto se materializaba un poco las cosas que habíamos encontrado quedaban reconocidas, digamos, y quedaba la justicia hecha de alguna manera. Y bueno, fue muy emocionante. Nos abrazamos, nos fuimos a tomar una pizza juntos ahí al lado y claro, sobre todo, digamos, él estaba muy agradecido. Esto es una cosa que, bueno, en las motivaciones más humanas, digamos, del trabajo también cuenta, es decir, te identificas un poco en las víctimas, siempre tomando las distancias, es decir, siempre siendo consciente que es víctima hasta que no se pruebe lo contrario, o culpable, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. Pero digamos, cuando llegas a un cierto nivel de seguridad, que esta persona es inocente, entra también en tema una cuestión de empatía, que no tiene que interferir, digamos, con tu objetividad, pero que sí que te motiva, digamos, porque una parte de la motivación para hacer este trabajo de investigación, ¿no?, es intentar que las cosas vayan mejor. Claro. Yo me imagino que él, a fecha de hoy, todavía debe estarse preguntando o haciéndose la gran pregunta de si vosotros no hubierais decidido tomar ese caso, él seguiría en prisión por una cosa que era un error. Sí, con toda probabilidad pasaría eso, porque realmente, aunque luego hubo muchísimo trabajo policial y judicial, pero la primera chispa de poner de manifiesto el caso fue porque lo publicamos nosotros, digamos, así. Entonces, sí, no, él es muy consciente de que un poco el inicio de su salida, digamos, de esa situación fue con esa publicación. Esto, otra vez, digamos, para mí fue un gran motivador. Esa historia fue lo que me empujó mucho hacia el periodismo de investigación, porque realmente te das cuenta de cuántas cosas pasan y no se cuentan. Entonces, que se cuenten tampoco te garantiza que dejen de pasar si son injustas, o que pasen de manera mejor, digamos, pero bueno, al menos es algo, es un paso adelante, digamos, al menos están a la vista y luego la gente, la sociedad puede decidir qué hacer con ellas, digamos. A raíz de ello, ya para finalizar, se os da el premio al periodismo a los tres. ¿Cómo es ese momento? Es decir, ¿cómo es recibir un premio después de tanto esfuerzo? Yo creo que el mejor premio que podíais tener era el hecho de que hubiera salido de la cárcel. Sí, evidentemente. Pero claro, que luego todo ese trabajo que habéis llevado a cabo durante tanto tiempo sea reconocido y se transforme en un premio, una estatuilla, diploma, llámale X. ¿Qué significa? ¿Es como la guinda del pastel? Sí, es decir, para mí el premio tuvo un sentido muy importante. Es decir, al ser freelance tienes constantemente la impresión de moverte mucho, pero ahora estar siempre alrededor de la misma posición. Es decir, no tienes una percepción de que estás creciendo profesionalmente, de que estás mejorando. Entonces, un premio objetiva este hecho, es decir, te da un mensaje claro que no estás siempre alrededor de la misma posición, que estás creciendo. Entonces, tampoco hay que volverse adictos a los premios y es decir, hay un gran componente de casualidad en los premios, pero sí que cuando caen, sobre todo si uno no tiene una posición profesional muy consolidada en el sentido de con un contrato, con una carrera profesional por etapas, etcétera, marcan este crecimiento profesional. Para mí quiso decir sobre eso. Luego, evidentemente, si no hubiera caído el premio, es decir, habría sido igualmente la historia más importante que ha hecho nunca, digamos. Tú sabes que yo acabo
esperemos que en un mes, la carrera de periodismo de comunicación a personas como yo en este caso y todos los que puedan ver este reportaje. ¿Qué es lo que nos dirías para tirar hacia ese punto de periodismo de investigación que, como decíamos al principio, se está perdiendo desgraciadamente por la inmediatez de noticias? ¿Qué nos aconsejarías? En primer lugar, yo creo no dejaros llevar por el cinismo. Es decir, es un negocio que está muy mal y que donde hay mucho cínico y donde hay mucho cutrerío, digamos, pero digamos, hay que a veces llegar a pactos con esta realidad, es aceptar que una parte del trabajo no será especialmente brillante, etc., pero mantener esa vocación, si la tienes, ¿ok? Es decir, a lo mejor te costará conseguirlo, a lo mejor lo conseguirás hacer en el 10% de tu tiempo, así, pero intentar mantenerla, digamos, porque esa es la única esperanza. A lo mejor este negocio se va a pique, no lo sé, pero si no se va a pique, será muy importante que, digamos, para que no se vaya a pique, será imprescindible que haya gente con este tipo de vocación. Luego yo diría, practicar lo máximo posible en el día a día el buen periodismo estándar, digamos, entonces contrastar, buscar noticias propias, hablar con muchas fuentes, intentar cuidar la independencia, cuidar no crearte conflictos de interés, no crearte amistades peligrosas, dependencias, etcétera. Y luego, siendo conscientes que es un camino en salida de su vida, que no es fácil, buscar oportunidades. Es decir, en primer lugar, mantener las orejas bien abiertas y buscar historias, buscar fuentes, proponerlas a los medios con los cuales uno trabaja o colabora, y a poco intentar ampliar lo máximo posible este espacio de periodismo de calidad, de investigación. Me duele un poco el corazón al decir esto porque conozco muchos casos de gente muy talentosa, entre las cuales, por ejemplo, un miembro de nuestro equipo, Angela Bissot, que no obstante el talento no ha conseguido hacerse hueco, de momento al menos, en el ámbito del periodismo. La situación está realmente tan mal que dar esperanzas a veces me parece un poco culpable, en el sentido que uno dice, bueno, se generan unas expectativas. Eso ahora como ahora, desafortunadamente, es un ambiente un poco hostil. Pero bueno, no por eso hay que dejar de intentarlo, sabiendo que se puede fracasar o que se puede tener que alcanzar un compromiso de algún tipo. Pero sobre todo para mí, en esta noche que está pasando el periodismo, lo importante es que no se pierdan los valores básicos. Es decir, sería absurdo si nos convirtiéramos en otro negocio, si nos convirtiéramos en marketing. Kile, muchísimas gracias por todo. Vale, de nada. Y que la gente tome nota de lo que es realmente el periodismo de investigación, que no siempre es lo que sale en la tele, que parece que solo salgan los casos políticos de corrupción, los casos de equipos de investigación, etcétera, sino que hay muchas personas que, como tú, estáis trabajando en la sombra pues para sacar artículos, que es lo que tú dices, que tardáis mucho en cobrar, que igual no llegan a salir ni a la luz, pero que todo eso te enriquece como persona y que eso realmente es el periodismo. Claro. Muchísimas gracias por todo.